Nuevamente, bienvenidos jóvenes universitarios de la Universidad Internacional Mesoamericana de la carrera de Técnico Superior Universitario en Protección Civil a esta última clase de la materia simulacros y evaluación de daños. En esta clase pasaremos a ver la etapa de ejecución y evaluación. Recuerden que los simulacros constan de tres etapas. Ya vimos la primera, que es la planeación. Ahora vamos a la ejecución, es decir, el momento en que se realiza el simulacro. Y por último, la evaluación tanto de la etapa de planeación como del simulacro. Vamos a ver algunas características que se tienen que evaluar, algunos conceptos que debe de contener, algunas partes que son muy importantes que ustedes conozcan para que puedan llevar a cabo los simulacros, ya sea en una institución donde ustedes trabajen, en una institución para la cual los contraten, o incluso a nivel estado, ¿no? De alguna institución de gobierno que se lleve a cabo un simulacro. Bueno, ya van a ustedes a tener las bases necesarias para que puedan desarrollar adecuadamente un simulacro y no únicamente hacer un simulacro de evacuación como se viene haciendo siempre. Únicamente evaluamos a la brigada de evacuación y pasamos por alto la evaluación de las brigadas de incendios, de la brigada de primeros auxilios, de la brigada de comunicaciones. Entonces, yo les recomiendo que de ahora en adelante utilicen todo lo que aprendían en esta materia, señores, para llevar a cabo un adecuado simulacro en sus instalaciones. Les prometo que el día que ustedes hagan un simulacro no solo de evacuación, sino que simulen un incendio, inclusive con heridos, que lleven a las ambulancias para que simulen que se llevan a los lesionados, a bomberos para que los apoye como apoyo externo, señores. Van a ver ustedes que los reflectores van a estar ahí. ¿Por qué? Porque su simulacro está siendo desarrollado de una manera adecuada. Y de esta manera todas las demás instituciones, toda la gente va a ver cómo es un simulacro, porque ustedes les van a indicar cómo deben de hacerlo bien. Entonces, vamos a ver, vamos a entrar ya en materia de esta última clase. Pues siguiendo con nuestra materia, este va a ser nuestro contenido temático, ejecución y evaluación del simulacro. Vamos a ver cómo es la ejecución, los tipos de simulacro, la verificación de los elementos de respuesta, la evaluación, sistemas y componentes evaluar, las rutas de evacuación, el apoyo externo, usuarios, difusión del simulacro, reconocimiento de los participantes y el informe final de evaluación que ustedes como coordinadores del simulacro, asesores en el simulacro, o participantes en el simulacro lo deben de hacer para el conocimiento de la autoridad máxima en el inmueble, así como para si llegaron por ahí medios de comunicación, se les informe qué fue lo que aconteció. Entonces, este es nuestro contenido temático que vamos a ver en esta materia a partir de ahorita. Y les decía yo que, como lo hemos venido viendo en estas 3 semanas, los simulacros tienen diversas etapas. Esas etapas son importantes que se trabajen de manera adecuada para que al final tengan ustedes el producto final, que es un simulacro, pero un simulacro bien realizado, un simulacro bien planeado, un simulacro bien ejecutado y que por lo tanto les va a dar una evaluación adecuada. Recuerden, y como siempre lo he dicho, en los simulacros se pueden cometer errores. Para eso son los simulacros. Pero ¿qué pasa? Que estos errores o estos puntos de mejora que pueden ustedes tener, tienen que tratar de evitarse en los siguientes simulacros, porque se supone que para eso nos están sirviendo los simulacros, para corregir los posibles errores que se pudieran haber tenido en el desarrollo de estos. Y bueno, ya lo vimos nosotros, la primera etapa es la de planeación,
donde tenemos que ver todo acerca de cómo está nuestro inmueble, un análisis de riesgos, ver qué recursos materiales, humanos y financieros tenemos, ¿sí? Qué tipo de simulacro vamos a realizar, un simulacro de gabinete, un simulacro operativo. Esto es referente a la planeación. Y el día de hoy vamos a ver lo que es la ejecución, es decir, ya podríamos decir, el simulacro se supone que es algo que pudiera ser real, ¿sí? Hagan de cuenta una obra de teatro de algo que pudiera ser real en mi inmueble. Entonces, ese es el punto culminante de todo, de toda la capacitación que se dio en la planeación, de todo lo que se realizó en la planeación, en la ejecución, es decir, en, eh, en el ejercicio ya en sí de lo que es el simulacro, es donde vamos a ver reflejado todo lo que vimos. Y por último, la evaluación, la evaluación de los elementos que nos van a indicar si este simulacro fue afortunado, cuánto tiempo nos tardamos, una serie de cuestiones que se deben de evaluar. Y como les digo, el resultado tal vez no sea tan satisfactorio como nosotros queramos, es decir, si se tardan más de 3 minutos, si se tardan más de 4 minutos, si se tardan más de cierto tiempo, ¿no? Entonces, esta parte es muy, muy importante. Eh, Siempre ha surgido la pregunta de cuánto o qué tiempo es el óptimo para un simulacro. Una vez oí por ahí decir a unas este, diputadas que están encargadas de la Comisión de Protección Civil, que decían que un simulacro que dure más de 3 minutos no sirve. Y yo me preguntaba, imagínense la Torre Vancomer o imagínense cualquier torre de las nuevas de Reforma, que ustedes la evacúen o realicen un simulacro en 3 minutos. Es poco más que imposible. Entonces, los tiempos van a depender, como les decía yo a una de sus compañeras, va a depender del tipo de simulacro que vamos a hacer. Y ahorita eso lo vamos a ver. ¿Sí? Va a depender del tipo de simulacro, de las circunstancias que rodean ese simulacro, de algunas cuestiones que son necesarias ver antes de dar los tiempos. Bien, siguiendo con esto de las etapas de los simulacros, recuerden que el término correcto es simulacro. Ya lo demás depende de lo que ustedes lo quieran hacer. Un simulacro de primeros auxilios, que no necesitan ustedes evacuar ninguna instalación. Un simulacro de incendios, que tampoco a lo mejor necesitan evacuar toda la instalación. Entonces, depende del tipo de simulacro, es el término que les van ustedes a dar, ¿sí? Pero el término correcto es simulacros a secas. El apellido ya va después, de acuerdo a lo que ustedes quieran ejecutar, y esto depende de los análisis de riesgos que ustedes previamente hicieron en sus instalaciones para saber a qué peligros están ustedes más expuestos. Entonces, dentro de estas etapas de simulacros, tenemos la planeación, que ya la vimos nosotros. Ajá. Se sientan las gentes para elaborar un plan, o un plan de evacuación, un plan de simulacro, ¿verdad? Y bueno, la planeación es el proceso de preparar un ensayo que simula una situación de emergencia para evaluar la capacidad de respuesta de la población. Y estamos hablando de la población como la gente que está dentro de un inmueble, no la población en general o la población de un estado. Vamos desde lo micro hasta lo macro, ¿sí? Dependiendo de dónde estén ustedes trabajando o dónde sean ustedes contratados. Entonces, los simulacros son ejercicios prácticos, operativos, ¿sí? Que nos van a permitir identificar cómo actuar en caso de una emergencia. Esta emergencia puede ser incendio, sismo, huracán o tormenta, dependiendo las circunstancias, dependiendo del análisis de riesgos que ustedes ya realizaron y la evaluación de peligros. Esta planeación debe de tener una definición clara de cuál es nuestro objetivo. Es decir, qué queremos lograr
al llevar a cabo nuestro simulacro. Evaluar a las brigadas, saber cuánto tiempo vamos a tener que actuar nosotros, por ejemplo, la brigada de prevención y combate de incendios, hasta que lleguen los equipos de apoyo especiales, cuánto tiempo nos vamos a tardar en dar RCP, a lo mejor a una persona que ha sufrido un ataque al corazón antes de que llegue la ambulancia. Entonces, tenemos que definir claramente cuál es el objetivo de nuestro simulacro. Tenemos que identificar a los participantes, saber con qué personal contamos. Ya habíamos dicho dentro de la etapa de planeación que el porcentaje adecuado se determina que es un 10%, es una regla no establecida, pero es el 10% de la población total. En la Ciudad de México ya las normas técnicas de simulacros nos indican, dependiendo aquí, ellos lo dividen entre las instalaciones de bajo, mediano y alto riesgo. Y es el número de brigadistas que deben ustedes tener, de acuerdo con el marco jurídico en la Ciudad de México. Y para esto, bueno, pues ustedes tienen el marco jurídico en sus estados, a lo mejor en sus municipios, y tienen que leerlo para saber cuáles son o cuál es la cantidad de brigadistas que ustedes deben destinar en su inmueble. Las características del inmueble, no es lo mismo evacuar o realizar un simulacro en un edificio de oficinas que en un hospital, que en una industria. Son instalaciones muy diferentes. Elaboración de los escenarios. Recuerden que esto de elaboración de escenarios nos va a servir en nuestro análisis de peligros o amenazas. ¿Para qué? Para saber, en primera, cuál es el riesgo que más tenemos. Por ejemplo, si es un incendio. Pero al momento en que ustedes hagan un simulacro, no se vayan por el escenario más frágil, más sencillo, no. Váyanse por el más catastrófico. ¿Por qué? Porque ustedes se van a hacer ejercicios con el escenario más catastrófico, ¿sí? Cuando ustedes pasen a un escenario like, por decirlo así, ustedes van a trabajar de manera adecuada porque ya lo hicieron en un escenario más caótico que el que van a trabajar ahora, ¿no? Entonces, a eso se refiere la elaboración de escenarios. Y por ejemplo, si ustedes, esto también depende mucho de las instalaciones, como lo habíamos visto arriba. Hacer un escenario para un hospital es muy diferente a hacer un escenario para un edificio de oficinas. Para un hospital, por ejemplo, en caso de sismo necesitamos hacer un escenario para atender la emergencia interna que se está desatando o que se desató, y posteriormente hacer un escenario de por ejemplo, una llegada masiva de pacientes, es decir, prepararnos para el desastre externo que viene hacia nosotros. En el caso de los hospitales, así lo tienen que trabajar. Creo que son las únicas, los únicos inmuebles o las únicas dependencias que deben de elaborar tanto un plan interno para responder como un plan interno para apoyar. Planos y croquis, formatos de observación y evaluación. Esta parte es muy importante, que se tengan los planos adecuados, actualizados, y los croquis. No es lo mismo un plano que un croquis, ¿eh? Ahí sí pregúntenle a sus ingenieros y arquitectos para que les digan cómo se elabora uno y cómo se elabora otro. Formatos de observación y formatos de evaluación, es decir, tenemos que tener por escrito qué es lo que vamos a observar y qué es lo que se va a evaluar. Los recursos necesarios para su ejecución, es decir, recursos administrativos, recursos financieros, recursos humanos, para nosotros poder ejecutar ese simulacro. ¿Por qué? Pues porque vamos a necesitar tener mantas para informar a la gente, a lo mejor vamos a hacer volantes para informarle a los vecinos, a la gente que pasa por ahí diariamente. Entonces, a eso se refieren los recursos necesarios. ¿Vale? Entonces, esto es de acuerdo a ese curso que ahí ven ustedes, que es un curso que da o que imparte el CENAPRED. Después tenemos la etapa de ejecución, que es la que vamos a ver el día de hoy.
Y dice que la ejecución del simulacro consiste en llevar a la práctica todo aquello que se planeó. Es decir, todo lo que ustedes vieron en la etapa de planeación, ahora lo van a tener que ejecutar, lo van a tener que llevar a la práctica. Ajá. Lo que se acordó en el ejercicio de gabinete y la aplicación de los procedimientos y las normas establecidas. Las normas establecidas son las que ustedes dictan, la que nos dictan los cánones, las normas, por ejemplo, la norma oficial mexicana 002 de la Secretaría del Trabajo de prevención de incendios en los inmuebles, nos dice que cómo debe ser el actuar de las brigadas hablando en materia de incendios, ¿sí? Entonces, hay otras normas, la 034 que nos habla sobre, por ejemplo, sobre personas con discapacidad, que también nos da indicaciones y normas establecidas. A eso se refiere precisamente esto. Y la ejecución contempla los siguientes aspectos: solución de los problemas imprevistos derivados de la emergencia, es decir, corregir al momento. Actuación oportuna y eficiente, es decir, el evento que se va a suscitar y que nosotros vamos a atender debe de ser atendido de manera oportuna y eficiente. Utilización adecuada de los recursos. Esta parte es importante, que no se desechen recursos solo porque sí. Por ejemplo, vuelvo a repetir, hay gente, inclusive hay empresas, y hay empresas de capacitación externas o terceros acreditados, o ROPC como le llaman en la Ciudad de México, que traen ya unos equipos de maquillaje que simulan quemaduras, que simulan hemorragias, que simulan fracturas. Entonces, depende de lo que ustedes van a realizar, es la cantidad de recursos que van a utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a atender a una persona que está simulando una hemorragia, bueno, pues voy a gastarme apósitos, voy a gastarme algo de lo que tenemos en ese momento en el botiquín. Entonces, a eso se refiere la utilización adecuada de los recursos. Entonces, esta es la parte de la ejecución. Y por último tenemos la parte de la evaluación, que es la verificación, comparación y medición del desempeño, ¿no? O sea, la verificación de que lo que se está haciendo es lo que se planteó en nuestra planeación, y además lo que viene en los planes de emergencia y de contingencia. La comparación, es decir, comparar si lo que estaba escrito se realizó de manera adecuada, y la medición del desempeño, es decir, cómo funcionaron las brigadas, cómo funcionó la unidad interna de protección civil. La coordinación y comunicación entre los participantes, esto ya también ustedes lo vieron, la coordinación, la comunicación en emergencias es una parte fundamental a la hora de la ejecución de los simulacros, porque todas las brigadas deben de estar comunicadas, todas las brigadas, la unidad interna, los participantes del público en general. Esto debe de funcionar como la maquinaria de un reloj, exacta, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esta parte de que hay una adecuada comunicación entre los participantes, y precisamente para esto se hacen juntas previas. Y ahorita vamos a ver, casi siempre el ejercicio primero que se pide es que sea un ejercicio de gabinete, ¿vale? Y dice también que al finalizar el simulacro, todos los miembros de la Unidad Interna de Protección Civil se deben reunir con el propósito de consolidar aciertos y corregir fallas, con apoyo de los resultados entregados por los evaluadores del ejercicio. Fíjense que esta parte se le olvida a veces a mucha gente, el utilizar los evaluadores que llevan el guión, que llevan una guía también de lo que deben de evaluar. Y ellos son invisibles, es decir, ellos pueden estar en el piso donde se genera, por ejemplo, el incendio, y a ellos no los debemos de evacuar, porque ellos están evaluando el desempeño de las brigadas, evaluando el desempeño del personal, evaluando el desempeño de los apoyos de auxilio externo, para que al final ellos nos den un reporte. Entonces, esto es lo que se refiere a la evaluación y la ejecución, que ya la vimos en la anterior lámina, y que son los temas que vamos a ver y que vamos a abordar en esta clase.
Y pues bien, hablando de la ejecución, que ya le habíamos visto la definición precisamente en un inicio, y que es cuando se lleva a cabo todo lo que se planeó, ¿no? ¿A través de qué? A través de un guión que ustedes deben de tener. Este guión nos debe de indicar, por ejemplo, yo siempre acostumbraba a ponerle la hora cero, ¿no? La hora cero, el minuto cero, el segundo cero. Después, hora cero, cero, minuto cero, cero. A los 30 segundos se empieza a escuchar la alerta sísmica, ¿no? A los 45 segundos la gente empieza a levantarse de su lugar y ponerse bajo resguardo en las zonas de menor riesgo. Y nos va a decir paso por paso ese guión qué es lo que debemos de hacer. Y como habíamos comentado, contempla los aspectos de solución de problemas imprevistos, la actuación oportuna y eficiente de las brigadas y la utilización adecuada de los recursos. Aquí lo podemos ver en esta pequeña imagen, cómo deben de trabajar, cómo deben de actuar las brigadas de emergencia o de protección civil. Fíjense que aquí mucha gente dice brigadas de emergencia. No, son brigadas de protección civil, porque si nosotros nombramos como brigadas de emergencia, la emergencia es únicamente el momento en que sucede el evento. Y acuérdense que la gestión del riesgo de desastre tiene tres etapas: la prospectiva, la correctiva y la reactiva. Y ustedes se estarían yendo directamente a la etapa reactiva y no en las otras. Entonces es muy adecuado, vaya, que se les llame brigadas de protección civil o de gestión del riesgo, como es actualmente el término. Bien, comencemos ahora a hablar acerca de los tipos de simulacro, es decir, no nada más hay un tipo de simulacros en los que sonamos la alarma y la gente sale y de su edificio y ya todos felices y contentos. No, hay ciertos maneras diferentes de lograr hacer un simulacro y ahorita vamos a ver cuáles son. Ahora, acuérdense que al momento en que surgen los simulacros, o para elaborar los simulacros, o para ejecutar los simulacros, lo que vamos nosotros a utilizar, si tenemos alertamiento, por ejemplo, y en caso de sismo, sí va a haber un alertamiento sísmico, pero si no, es alarma, ¿sí? Alarma, no es alertamiento. Si tenemos nosotros, por ejemplo, alarmas, y esto sí, así se llaman, alarmas o detectores, por ejemplo, de humo, o detectores de fuego, de temperatura en mis instalaciones, y se suscita un siniestro, ahí lo que va a sonar es una alarma, porque el incendio ya está sucediendo. Entonces, acuérdense que la alerta es antes de que suceda el evento. Me están alertando de que algo puede suceder. Y la alarma es ya cuando la amenaza se materializó, cuando el hecho ya está. Entonces, vamos a ver ahora los tipos de simulacro. Los simulacros se clasifican dependiendo del escenario que ustedes vayan a plantear y los objetivos que se pretenden alcanzar, ya lo habíamos comentado, pero dependiendo del escenario, eh, qué tan difícil creen que quieren ustedes crear ese escenario, ¿no? Yo, por ejemplo, menciono en los hospitales, si alguno de ustedes o gente que está en dependencias de gestión del riesgo y protección civil de los gobiernos estatales o municipales, hagan un simulacro de atención por materiales peligrosos, contaminación de materiales peligrosos. Y ese ya es un escenario que implica alguna dificultad para los participantes, ¿sí? Sobre todo la gente de protección civil y a lo mejor bomberos que nunca han tenido una experiencia manejando hazmat o materiales peligrosos o manejando otro tipo de evento, por ejemplo, por contaminación con alguna enfermedad, porque vuelvo a repetir, el COVID eh, fue algo
que fue muy fuerte porque no se supo cómo manejar hasta que las autoridades comenzaron a saber y a indicarnos cómo se propagaba. Y fue cuando los equipos de urgencias, de emergencias, de bomberos que trasladaban a las personas enfermas, comenzaron a tomar las medidas pertinentes para evitar ser contagiados, ¿no? Entonces vamos a hacer ya un ejercicio de emergencia, de emergencia química o bioquímica o como quieran ustedes llamar, pero los simulacros se clasifican dependiendo del escenario y de los objetivos que se quieran cumplir. Así también se van a desarrollar dependiendo de la experiencia que tenga el personal. Es decir, si tengo mucha rotación de personal, acabo de capacitar a mi gente y apenas va a ser su primer simulacro, no se los hagan difíciles, señores, porque si no, la gente que participa en protección civil de manera voluntaria, no van a querer ya participar, ¿sí? Entonces, la experiencia que tenga el personal también es relevante y de acuerdo con la normatividad. Ya les había yo mencionado, la norma 002 nos indica en caso de incendio, la 034 de las personas con discapacidad, y hay diferentes normas que ustedes al momento en que comienzan a diseñar el simulacro, las van ustedes a tener que analizar y la normatividad que ahí nos indica esta norma es la que vamos nosotros a aplicar, ¿sí? Por ejemplo, para emergencias o simulacros con materiales peligrosos, para eso está la guía de respuesta a emergencias, ¿no? La GRE, que así se le llama, la guía naranja. Y ahí vienen precisamente ciertas normatividades que vamos a tener nosotros que ejecutar al momento de atender un tipo de emergencias con materiales peligrosos, porque ahí viene cómo se debe de hacer. Y los simulacros, de acuerdo al propósito, se pueden dividir por su función, por su función, por su programación o por su alcance, ¿sí? Ahorita vamos a ver de qué forma son o cuántos hay de cada tipo, ¿no? O cómo son este tipo de simulacros, dependiendo en primera por su función, por su programación o por su alcance. Y ustedes pueden realizar el que ustedes quieran, ¿sí? La normatividad no me indica que deba de ser a fuerza un tipo de simulacro, por ejemplo, un simulacro por programación. Y ahorita vamos a ver cuáles son. No, la normatividad siempre me indica únicamente se deberán de ejecutar 3 simulacros al año. Hasta ahí. No me indica de qué tipo, no me indica qué debemos de ejecutar, ni absolutamente nada más. Únicamente me indica que se deben de desarrollar 3 simulacros al año. La Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo nos indica que deben de ser 2 al año. Entonces, ahí vuelvo a indicarles, revisen el marco jurídico de su estado, de su municipio o incluso de su dependencia a la que estén adscritos, y los que son terceros acreditados tienen que revisar también si las instituciones a donde ustedes van a trabajar tienen alguna normatividad en cuanto a cuántos simulacros, porque por ejemplo hay escuelas a las que la SEP los obliga a realizar un simulacro cuando menos cada mes, ¿sí? Entonces tienen ustedes que checar todo esto. Y bien, entonces ya habíamos visto los tipos de simulacro. Ahora vamos a ver por su función. Por su función se clasifican en ejercicios de gabinete, que no implica un desplazamiento de personal y brigadista, es decir, no tenemos que ser operativos, no tenemos que evacuar a nadie, no tenemos que simular que estamos atendiendo un incendio, no tenemos que desplazar personal para simular que están atendiendo a una persona y que le están prestando primeros auxilios. No requiere grandes recursos, solo recursos materiales, unas tarjetas, hojas para tomar apuntes. Ya vimos por ahí que algunas gentes utilizan un tapete donde viene dibujado un hospital y calles para simular que van llegando los bomberos y todo ese tipo de cosas, y es un ejercicio de gabinete. También son llamados
simulaciones, ¿sí? Son llamados simulaciones porque estamos simulando algo que podría suceder. Se considera un juego de roles porque cada quien asume el rol que se le destina. Por ejemplo, el coordinador general, el jefe de la Brigada de Prevención y Combate de Incendios, el jefe de la Brigada de Primeros Auxilios, el jefe de la Brigada de Comunicaciones. Por eso se llama un juego de roles, porque cada persona asume el rol que se le está otorgando en ese momento. Sirven a sí mismos para identificar el liderazgo. Van a ver ustedes que durante la ejecución de simulacros, señores, va a haber allí por ahí un agente que va a resaltar entre todos los demás, ¿no? Es una persona que participa mucho, que tiene mucho jale, como le decimos nosotros, con sus compañeros, y es el que organiza, el que ejecuta, el que da la voz, ajá, el que dicen algunos, el que lleva la voz cantante, ¿no? Eso es identificar el liderazgo. ¿Y por qué identificarlo? Porque esas personas son las que nosotros necesitamos de nuestro lado. En primera, para motivar al personal a que participen en las labores y en los trabajos de primeros auxilios. Y en segunda, porque si a él lo van a ver ejecutar adecuadamente el trabajo para el cual está siendo voluntario, los demás también lo van a hacer con gusto. Entonces, para eso nos sirve identificar el liderazgo. Y ayuda a los participantes a comprender el proceso de un simulacro. ¿Por qué? Porque mediante tarjetas le vamos a enseñar nosotros a los participantes cuál es la etapa de planeación, cuál es la etapa de ejecución y cuál es la etapa de evaluación. En estos simulacros de gabinete, que algunas gentes le llaman simulaciones porque básicamente es eso, ¿no? Es una simulación porque no se lleva a cabo de manera operativa el simulacro. A mí me gusta más ponerle simulaciones que llamarlos de gabinete, ¿no? Y de entrada se pide que el primer simulacro, después de capacitar a su gente, sea de gabinete, para que ahí vean ustedes los errores que se pudieran haber cometido, los puntos de mejora que puede haber y los lleven a cabo para que el siguiente simulacro que ustedes ejecuten, que ya va a ser o puede ser operativo de acuerdo a sus necesidades y a lo que decida la Unidad Interna de Protección Civil, lo van a llevar a cabo dependiendo, vuelvo a repetir, del que ustedes juzguen, y si ya es de manera operativa, va a ser fundamental que todos los errores que se cometieron en el de gabinete se corrijan para no cometerlos en el operativo. Aquí vemos cómo son los ejercicios de gabinete. De hecho, por allí el IMSS tiene desarrollado mucho esto de los ejercicios de gabinete que están ejecutando en sus hospitales, en todas sus zonas. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, evacuar o realizar un simulacro en un hospital es lo más difícil que hay, señores, mucho más que oficinas, porque implica mucha responsabilidad, implica muchísimas cosas como lo dice la gente del IMSS, hay áreas críticas, ¿sí?, que se deben de saber evacuar. Hay lugares que debemos de saber cómo nosotros realizar ese simulacro, por ejemplo, de incendios, ese simulacro, por ejemplo, de fuga de materiales peligrosos. Entonces, dependiendo, vuelvo a repetir, del tipo de inmueble, señores, es como nosotros vamos a llevar a cabo inclusive nuestro ejercicio de simulación, ¿sí? Nuestra simulación, por ejemplo, en caso eh, de fuga de materiales peligrosos en un hospital o de llegada de un paciente contaminado sin conocimiento de la gente, ahí lo vamos a plasmar nosotros precisamente en esta simulación. También por su función son los de campo, es decir, los operativos. Implican la puesta en práctica de lo establecido en el plan de emergencia o en los planes de contingencia. Aquí, para que no lo olviden y porque es realmente relevante, el plan de emergencia es general, ¿sí? El plan de emergencia es general y los planes de contingencia son específicos después de haber realizado un análisis adecuado de amenazas, ¿sí?, una evaluación de la vulnerabilidad, y eso les va a dar a ustedes el riesgo al que están expuestos. Entonces,
de acuerdo con nuestros planes de contingencia, de acuerdo a la categorización que ustedes tengan. Es decir, si yo trabajo en una empresa donde se manejan muchos químicos, pues a lo mejor, más bien mi problema no van a ser los sismos, mi problema van a ser una fuga de materiales peligrosos o a lo mejor de un incendio. Ujú. Entonces, estos planes de contingencia deben de ser por la jerarquía de los peligros que ustedes tienen o a los que están más expuestos. Permiten corregir desviaciones en los planes antes mencionados y corregirlos. Es decir, ¿por qué? Porque yo ya estoy actuando, ¿sí? Es decir, si por ejemplo la guía GRE me dice que para atender una fuga por materiales peligrosos, hablando cualquier cosa, no crean, por ejemplo, hablando de gasolina, uh-huh. Si la guía GRE y los y el curso de incendios que yo al que yo acudí me dice que no debo de utilizar agua en líquidos inflamables porque se puede hacer más grande el incendio, y yo utilizo agua, o un brigadista por ahí se equivoque y utiliza agua, bueno, es algo que es una desviación que estamos detectando y que vamos a corregir. Debemos de reforzar entonces a esas gentes con otro curso de prevención y combate de incendios y de manejo de materiales peligrosos. Permite evaluar también la actuación de los brigadistas y corregir posibles errores. ¿Por qué la actuación de los brigadistas? Eh, yo siempre recomiendo que cuando se capacita a la gente en primeros auxilios, señores, se utilicen algunos, ¿cómo podríamos decir? Artefactos, algunas sustancias, algunas cuestiones que son muy importantes al momento de ustedes capacitar. ¿Como cuáles? Como sangre artificial. Por eso les decía yo que hay terceros acreditados que traen equipos formidables de caracterización de lesionados, y uno de ellos es para simular hemorragias. ¿Y por qué es importante esto de simular hemorragias? Porque a lo mejor tienen ustedes un participante excelente que teóricamente el cuate sabe muchísimo, pero que al momento de llevarlo a la práctica ve el color rojo de la sangre y cae desmayado o cae en pánico. ¿Qué vamos a hacer? Dice aquí, corregir posibles errores. Lo vamos a correr de la brigada, le vamos a decir, no manito, tú no me sirves. No, al contrario, a lo mejor él no me sirve para ser operativo, para atender a los lesionados, pero sí lo puedo poner a tomar nota de los lesionados, cuál fue su lesión, y posteriormente ponerle a tomar nota de las ambulancias, hacia qué hospital se llevó, todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Porque tampoco se vale, yo le llamo desechar a los brigadistas. Los podemos, si no son operativos, los podemos utilizar para otro tipo de cuestiones, ¿sí? Requiere la participación del personal de la institución, es decir, los brigadistas, los usuarios, los proveedores, la gente tanto de población fija como de población flotante. Aquí vemos un simulacro de campo, este es CEU, aquí vemos un simulacro de campo donde son evacuadas sus instalaciones. Entonces, aquí está por su función y lo que son los ejercicios de campo. Bien, siguiendo con los tipos de simulacro, ahora vienen los simulacros por su programación. Y aquí tenemos los simulacros con previo aviso. El personal en general conoce la fecha y la hora en que se llevará a cabo. Por ejemplo, el día miércoles 19 de septiembre a las 12 del día se llevará a cabo el simulacro, ¿no? O a veces no es necesario que nos digan el día, ¿no? Porque con que nos digan el día 19 de octubre, ya nosotros vamos al calendario y sabemos qué día es. Entonces, la fecha y la hora en que se llevará a cabo el simulacro, eso es lo que nos indican cuando son con previo aviso. De hecho, se hacen mantas donde le informamos a los visitantes, donde le informamos a los vecinos que el día 19 de septiembre a las 12 del día se va a llevar un simulacro, que le solicitamos su participación y que nos disculpen por el retraso
en sus operaciones o en su llegada a clases o cualquier cosa, ¿no? Pidiéndoles disculpas siempre para lo que nosotros vamos a ejecutar, para que ellos vean que también nos estamos preocupando por ellos, ¿sí? Y en algunas partes incluso se invita a participar. Vecinos, si usted gusta participar, véngase para acá y nosotros lo capacitamos y participa con nosotros en el simulacro. Se recomienda, si es el primer simulacro, o se pueden hacer 3 iguales al año para que los procedimientos de los planes de emergencia y contingencia queden claros. ¿Sí? Con previo aviso podemos ser el primero y mucha gente se avienta un año así, con previo aviso, hasta que mi gente no esté bien capacitada, hasta que mi gente no sepa que los procedimientos sistemáticos de operación que contienen los planes de emergencia y de contingencia estén claros para ellos. Hasta ese momento, ¿sí? Podemos pasar a otra etapa. Permite evaluar la conducta tanto del personal como de los brigadistas en una situación de crisis, ¿sí? Entonces, situación de crisis porque es algo casi real de lo que puede suceder, ¿no? De hecho, hay mucha gente que acostumbra, por ejemplo, a hacer bombas de humo, ¿no? Con gas, con sal nitro y otras cuestiones, se hacen unas bombas de humo donde se simula que hay un incendio y la gente reacciona un poco más apegadas a la realidad porque están viendo que sale humo, ¿no? No saben qué es lo que está pasando, si es una realidad o es parte del simulacro y de esa manera actúan en consecuencia. Y aquí lo vemos, el simulacro del 2022, el 19 de septiembre, a las 12 del día con 19 minutos. Siguiendo con el tipo de simulacros por su programación, tenemos los ejercicios sin previo aviso, que se puede decir que es el punto culminante, ¿no? Así como dijéramos en las obras musicales, el crescendo, ¿no? Es decir, el punto álgido de la música, el punto álgido, el punto más alto. ¿Por qué? Porque ya es sin previo aviso. Y aquí vamos a ver en qué nos beneficia. Los brigadistas y la Unidad Interna de Protección Civil saben la fecha del simulacro, la fecha, más no la hora, ¿sí? Es decir, el coordinador general del inmueble les dice a sus brigadistas que el día 20 de septiembre se va a llevar a cabo un simulacro. ¿A qué horas? ¿Quién sabe? ¿Sí? Pero ahí está la fecha. Permiten evaluar las reacciones del personal ante una situación de crisis. Y aquí casi sí va a ser una situación de crisis, señores, porque ustedes van a evaluar la conducta de todo el personal. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Nada más saben que ese día va a haber un simulacro, pero no saben a qué horas. Entonces, al momento en que suenen las alarmas, las alertas o lo que ustedes tengan diseñado para ejecutar su ejercicio, la gente va a reaccionar casi apegada a una situación real. Y les digo que por eso es el punto álgido, porque ahí vamos a ver si la capacitación, si los simulacros que se hicieron con antelación, el de gabinete y los demás, fueron suficientes para que tanto el personal, y más que nada el personal externo a las brigadas, ¿sí?, sepa cómo reaccionar ante una situación de emergencia, que esta es una de las partes, considero yo, más difíciles de todo lo que son las labores de gestión del riesgo de desastre y protección civil, y les voy a decir por qué. En Electra teníamos 3 torres ahí en el corporativo y teníamos aproximadamente 2.500 empleados. Bueno, pues se mandaban a hacer trípticos pequeños con el procedimiento a seguir en caso de una evacuación. Se mandó a hacer un manualito, qué hacer en caso de sismo, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de primeros auxilios. Se repartía a la gente y cuando realizábamos los simulacros, la gente no sabía cómo reaccionar.
y les preguntabas tú, bueno, y que pues no leyeron su manualito, no leyeron su tríptico que venía ahí, no, es que los puse en mi archivo, no, pues que a todo dar, no, ahí están bien. Entonces, esta parte es una de las partes más difíciles, cómo convencer a la gente externa, a los brigadistas, a la Unidad Interna de Protección Civil, a trabajar de la mano con ustedes, a que ellos tomen conciencia de lo que les pudiera pasar si no trabajan de la mano con Protección Civil, ¿no? Entonces, por eso les digo yo que es conveniente que en sus ejercicios de simulacros, por ejemplo, un simulacro de incendio, y se los planteo así, si ustedes tienen área de cocina en sus inmuebles, hagan un simulacro de incendio. Contraten gente que tenga estos aditamentos para simular heridos, para simular quemados, y simulen que la gente se quemó. ¿Sí? Tómenle fotos, tomen video y después pásenselo a la gente. ¿Sí? Y díganle, mira, esto te puede pasar si tú no estás capacitado. Y es impactante porque la gente no va a saber que se le maquilló, no va a saber que a esa persona se le caracterizó para parecer quemada, para parecer que tiene una hemorragia. Entonces, de esa manera nosotros podemos comenzar a concientizar a la gente de qué es lo que está pasando. ¿Sí? Hace mucho tiempo se usaba la película de la Organización Panamericana de la Salud del sismo del 19 de septiembre de 1985. Pero infortunadamente es una película muy larga, dura entre 25 y 30 minutos. Y mucha gente decía, no, es que ustedes son amarillistas y que nada más vienen a causarnos pánico y una serie de cuestiones, ¿no? Y mucha gente dejó de utilizarla. Y bueno, algunos dejamos de utilizarla porque desde el punto de vista pedagógico duraba mucho. Una película, un video que se pase en sala para capacitar a la gente no debe de rebasar los 5 o los 7 minutos, ¿no? Pero ahí está la película de la OPS, está, me parece que en Google, ustedes la pueden bajar y la pueden pasar si ustedes la quieren, si ustedes lo quieren para, concientizar a la población de los inmuebles en los que ustedes están o que son contratados. Permite evaluar la aplicación de los procedimientos o procedimientos sistemáticos de operación contenidos en los planes de emergencia y de contingencia. ¿Qué son los procedimientos sistemáticos de operación? Es cómo van a actuar dependiendo de la emergencia las brigadas. Esto es muy importante que esté bien asentado. Si ustedes no tienen procedimientos sistemáticos de operación, señores, eh, su plan de emergencias, su plan de contingencias no va a servir porque la gente no va a saber cómo reaccionar. Entonces, estos procedimientos sistemáticos de operación son muy necesarios porque nos van a decir cómo actuar dependiendo de la situación que se pudiera presentar, del peligro, la amenaza a la que estamos expuestos, qué tenemos que hacer para prevenir, qué tenemos que hacer para actuar al momento en que impactan nuestras instalaciones y qué hacer posteriormente una vez que esté controlada la emergencia. Entonces, deben ustedes de capacitarse para poder elaborar adecuadamente estos procedimientos de sus planes de emergencia o de contingencia. Y permite corregir los errores ante la respuesta del personal a una situación más cercana a la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, ahora ahí les va otro escenario para que ustedes hagan un simulacro. Simulen personas con discapacidad. Pero háganlo de manera real, ¿eh? Es decir, consigan prestadas, si ustedes pertenecen al gobierno y aunque no pertenezcan, a ver si pueden conseguir prestadas sillas de ruedas para simular personas con discapacidad física, muletas, bastones. Compren, hay unos parches que se venden para los ojos, cuando alguien se enferma de los ojos, les ponen unos parches para simular que son personas con discapacidad visual, ¿sí? Compren unos tapones de esos que se usan en las áreas industriales que eliminan los sonidos, ¿sí? Para que la gente no escuche y simular personas con discapacidad sensorial. Entonces, esas personas que ustedes van a simular, métanla dentro de su empresa en los diferentes pisos, ¿sí?
y hagan un simulacro y vean cómo reacciona la gente. Y posteriormente pregúntenle a la gente que fingió o que participó como discapacitado, ¿qué sintió? ¿Cuál fue su percepción de la emergencia y su percepción de una realidad a la que todos estamos expuestos? Y van a ver ustedes que es algo bueno porque la gente se empieza a concientizar en qué es necesario, ¿no? Entonces, sin previo aviso, señores, es una parte, les decía yo, ya culminante de la etapa de capacitación, la etapa de los simulacros de gabinete, la etapa de los simulacros con previo aviso. Ya sin previo aviso es lo más, ¿cómo le podemos decir? Lo más real que ustedes puedan acercarse, ¿sí? A una situación de amenaza o de peligro. Y aquí está, atento aviso, el día 19 se realizará un simulacro de evacuación. Agradecemos tu participación. Preparados ante la emergencia. Y fíjense que aquí está más difícil, porque dice el día 19 se realizará un simulacro de evacuación. Pero no dicen 19 de qué. Ahí nada más dice el día 19. A lo mejor estamos a día 2 y nosotros vamos a suponer que es el 19 de ese mes. Pero quién sabe, ¿no? Entonces, ahí está por su programación los simulacros sin previo aviso. Y bien, ahora tenemos el tipo de simulacros por su alcance. Y tenemos los simulacros totales, en donde participa, valga la redundancia, la totalidad del personal de la institución. Requiere la participación de toda la unidad interna de protección civil y los brigadistas para manejar la cantidad de personal que vamos a tener. Aquí lo pueden ustedes ver. Se requiere apoyo externo para verificar los tiempos de respuesta para una situación real, ¿sí? Y además para atender a alguna persona que en el momento del desarrollo del simulacro pudiera resultar verdaderamente lesionada, ¿no? Y requiere aplicar todo el procedimiento establecido en los planes de emergencia y de contingencia, incluyendo la colocación de un puesto de mando, puesto de primeros auxilios y demás necesarios. Es decir, así como nos enseñaron en la capacitación, así se tiene que poner el puesto de mando, donde van a estar precisamente el coordinador general, el jefe del inmueble, y los que van a actuar son los jefes de brigada y los brigadistas, así como los apoyos externos, que una vez que lleguen al lugar donde se está llevando a cabo el ejercicio, ellos también se van a integrar a ese puesto de mando, el puesto de primeros auxilios, para que los posibles lesionados o los lesionados simulados que se tienen se lleven hasta ese lugar, ¿sí? Para ser evaluados y posteriormente, si es necesario, trasladados a los hospitales. Por su alcance, los ejercicios pueden ser parciales, se evacúan solo por piso o por áreas, ya lo vimos en la clase anterior, sí, podemos hacer únicamente, por ejemplo, un simulacro de incendio, donde únicamente se evacúen los pisos superiores y el piso inferior al lugar donde se suscita el siniestro, o los podemos hacer totales como el caso que vimos en la diapositiva anterior, pero los parciales pueden ser solo por piso o por área, es decir, si estamos en un área horizontal, por ejemplo una fábrica, ahí lo podemos hacer nosotros por área, a lo mejor el lugar donde estén los combustibles, el lugar donde estén los materiales que utilice el personal de intendencia, podemos hacer ahí nuestro simulacro sin necesidad de ocupar otras áreas, ¿no? Solo participan los brigadistas de los pisos a evacuar o de las zonas donde se va a realizar el ejercicio, y los demás brigadistas de las áreas aledañas o del piso de arriba o del piso de abajo cercanos al lugar del ejercicio permanecen a la expectativa. Solo se da la alarma a los pisos involucrados. Esta parte también es muy importante. Por ejemplo, en caso de sismos, si ustedes tienen alerta sísmica, les pido que manden llamar a su proveedor que se las instaló, porque las alertas sísmicas tienen por ahí un botoncito
que se utiliza para hacer los simulacros y donde solamente va a sonar para ustedes, pero de esto también, bueno, hay que informar a los vecinos, hay que informar a Protección Civil de las alcaldías para que ellos estén informados de que se va a realizar un ejercicio y si la gente llama porque está sonando una alerta sísmica, les digan sí, porque en tal parte se está realizando un simulacro. Nos ayuda a tomar tiempos y decisiones de desalojo, es decir, recuerden, por ejemplo, la alerta sísmica me va a dar 1 minuto, 60 segundos dependiendo del lugar donde se suscite el sismo, ¿sí? Pero si es 1 minuto, mediante estos ejercicios parciales, si hacemos ejercicios parciales de desalojo o de evacuación, podemos determinar hasta qué piso pueden realizar un desalojo o pueden evacuar al momento en que suena la alerta sísmica y que se cuente con esos 60 segundos antes de que llegue el sismo a nuestras instalaciones, ¿sí? Si no, lo mejor es permanecer en las áreas de menor riesgo y realizar la evacuación posterior a el evento que se presentó. ¿Sí? Las instrucciones para la ejecución del simulacro deben contar por lo menos con la siguiente información, además de constar por escrito, ¿sí? Es decir, todo lo que ustedes planteen para la ejecución del simulacro debe estar por escrito. Fecha, hora y lugar. Aunque sean diferentes tipos de simulacro, siempre se debe de realizar esta parte. Hipótesis. Vuelvo a insistir, esta se realiza en base a el análisis de peligros o amenazas que tienen ustedes en sus instalaciones y cuál es la más probable que pueda suceder, ¿sí? Esto ya depende del tipo de método que ustedes utilicen, ¿sí? Por ejemplo, en caso de incendio está el MESERI, está el de la NOM 002, hay diferentes tipos de métodos de evaluación de peligros dependiendo del que ustedes quieran utilizar y del que puede ser más exacto para sus instalaciones, ¿no? El objetivo, ¿qué objetivo quiero cumplir con la realización de mi simulacro? ¿Qué objetivo es el que voy a cumplir con mi simulacro? ¿Qué apoyos externos voy a necesitar? Esta parte es muy importante porque debo de determinar, y se los vuelvo a repetir, ya les había yo dicho. Por ejemplo, en caso de un incendio incipiente, es decir, un incendio que apenas se inicia, ¿cuánto tiempo debe de contenerlo mi brigada antes de que llegue el cuerpo de bomberos o los cuerpos de auxilio especializados, ¿no? Por eso siempre se recomienda llamar o hacer la petición de que se nos mande el apoyo de los servicios externos especializados. Y el responsable del simulacro, ¿quién es el que se va a encargar de llevar a cabo ese simulacro? ¿Sí? ¿Quién va a ser el responsable ante la autoridad? ¿Quién va a ser el responsable de comunicar, válgame la redundancia, a la brigada de comunicación lo que se debe de decir a los medios de difusión si es que llegaron al evento de simulacro? La logística, es decir, si van a necesitar chalecos, si van a necesitar cascos, si va a ser un ejercicio de gabinete, de qué tamaño debe ser la sala, cuántas sillas voy a necesitar, cuántas mesas, pizarrones, hojas de rotafolio, plumines, plumones, plumas, lápices, tarjetas, hojas tamaño carta. Todo ese tipo de logística se tiene que ver desde la planeación. El escenario, vuelvo a insistir mucho en el escenario porque esta parte es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que le va a dar imagen a nuestra gran obra de teatro que vamos a llevar a cabo, ¿no? Una obra de teatro basada en sucesos que pueden ser reales de acuerdo a nuestro análisis de amenazas y peligros y que nosotros vamos a llevar a cabo. Ese escenario debe ser muy allegado a la realidad, señores, para que la gente lo tome de manera consciente. El procedimiento operativo, es decir, la ejecución ya en sí,
cuál va a ser nuestro procedimiento operativo, qué es lo que va a hacer cada cual. Y hay por ahí la norma, no recuerdo el número, discúlpenme, pero es la que habla del sistema de comando de incidentes, ¿sí? Y que también nos dice cómo se debe de realizar o de llevar a cabo este sistema de comando de incidentes, con el cual ya se debe de cumplir después de que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. La participación, es decir, quiénes van a participar en el evento, si lo vamos a hacer parcial, si lo vamos a hacer total, si lo vamos a hacer gabinete, es decir, toda esta parte que tiene que ver con quién va a estar durante el ejercicio. La evaluación, ¿sí? Vamos a tener que tener evaluadores. Por ejemplo, si mi inmueble es de 10 pisos y no quiero tener un evaluador por piso, a lo mejor va a tener un evaluador por cada 2 pisos, que entonces nos va a poder evaluar la ejecución del simulacro, ¿sí? Vamos a tener evaluadores en la parte de afuera. Una vez que ellos se reúnen, van a hacer un informe final de acuerdo con los apuntes de cada uno de ellos, el cual nos van a indicar cuando se pase a la junta de retroalimentación. ¿Sí? Y esto se debe establecer en una bitácora, cuáles fueron los tiempos, cuánta gente se evacuó, qué tipo de simulacro tuvimos, qué tipo de emergencia fue la que se presentó, cuántas ambulancias llegaron, todo ese tipo de cuestiones son las que van a ir precisamente en esta bitácora, y que esta parte que les decía yo de la evaluación y de los evaluadores es muy importante. Junto con esto les voy a mandar un cuadernillo de ejercicios de simulacros. Ahí viene una hoja de evaluación. También en van a ver ustedes una hoja de evaluación que les sirve precisamente a los evaluadores para saber cómo estamos llevando a cabo nosotros el simulacro, y al final ellos van a hacer un informe que puede tardar un poco. Para esto ya está la gente de las brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil en un salón, ¿sí? Están discutiendo acerca de su participación, cómo sienten que fue, qué sienten que falló, qué sienten que salió bien, cómo se sintieron, cómo actuaron, si funcionó el plan de emergencia, si funcionó el plan de contingencia. Todo esto se ve en la evaluación de retroalimentación, señores, ¿sí? Y hay que ser muy francos con la gente, y debemos decirles que no es para buscar pleito ni para discutir, porque hay veces que se tornan o vienen ya ellos muy ¿cómo podríamos decirle? Muy motivados, sí, que a veces se sienten agredidos, ¿no? Entonces los situamos en un salón, les invitamos un refresco, les damos las gracias por la participación, y de ahí ya empezamos nosotros con esto de la evaluación, cómo se sintieron. Los psicólogos le llaman de briefing, ¿sí? Que básicamente es que ellos nos externen sus emociones durante el simulacro y qué sintieron, qué fue lo que salió bien, qué fue lo que salió mal, por qué creen que salió bien, por qué creen que salió mal, ¿sí? Y de esta manera se organiza una situación dentro de esa junta que va a servir de mucho al final para nosotros hacer un informe que va a ir destinado a la dirección general, al gobernador, al presidente municipal, en caso de que ustedes hagan simulacros en instalaciones estatales o municipales. Y bien, como lo hemos estado viendo, también los simulacros tienen sus fases, señores. No es nada más de decir suena la alarma y ya, no. Hay ciertas fases por las que va a pasar precisamente este simulacro. La primera es la detección del peligro. Si yo tengo el sistema de alerta sísmica, pues obviamente la alerta va a detectar el peligro y va a comenzar a funcionar. Si yo tengo detectores de humo, detectores de fuego, no va a detectar, no me va a dar una señal de alertamiento, me va a dar una señal de alarma, ¿sí? Porque el evento ya está ahí. Entonces,
la primera fase es la detección del peligro. Hay veces que si no tenemos ninguno de estos dispositivos, la gente empieza a sentir, avisa a los demás compañeros y por eso, si se acuerdan, dentro de el equipamiento, por ejemplo, para dar la alarma, se indicó que podían ser silbatos, ¿no? Para indicarle a la gente que está sucediendo una amenaza o que está impactando una amenaza y que tenemos que nosotros que llevar a cabo los procedimientos sistemáticos de operación de acuerdo a lo que se vio en las reuniones. Y de esa manera, si es un sismo, se le sitúa a la gente en las zonas de menor riesgo porque el sismo ya se está presentando, no tenemos sistema de alerta sísmica, se está presentando. Entonces lo que debemos hacer es situarlo en las zonas de menor riesgo, evitar que salgan por las escaleras porque pueden las escaleras venirse abajo, ¿no? Esa es la primera fase, la detección del peligro. Después, el accionar la alarma visual y o audible. Recuerden que ahora ya por normatividad la NOM 034 establece que si tenemos personal con discapacidad y no personal, porque también si tenemos visitantes con discapacidad debemos de contar con una alarma visual y o audible para la gente visual para la gente que tiene una discapacidad sensorial y o audible para una gente, por ejemplo, que tiene una discapacidad visual. Entonces, nuestro sistema de alertamiento debe ser visual, que muchas veces es un estrobo, o hay unas gentes que tienen una una sirena, no es sirena porque la sirena es lo que suena, pero un estrobo rojo que gira al momento en que se suscita la emergencia, o los estrobos esos que se utilizan a veces para los 15 años, ¿no? Para que parece que están en cámara lenta, esos también se pueden tener. De hecho, muchos de esos se instalan cuando les instalan a ustedes las alarmas contra incendio, esas que van pegadas a la pared, y que la gente al detectar un incendio las acciona y empieza a sonar en toda la instalación. La tercera es la preparación para la salida, es decir, la gente no actúa y se va, no, hay que preparar, hay que desconectar aparatos, hay que cerrar cajones para evitar que la gente se tropiece. Hay una serie de cuestiones que debemos de hacer y por eso se llama preparación para la salida. Y por último, la salida de las personas y actuación de la Unidad Interna de Protección Civil. ¿Por qué actuación de la Unidad Interna de Protección Civil? Porque la gente va a comenzar a evacuar ese lugar. Por ejemplo, si es un incendio en el piso 5, ¿sí? A lo mejor empiezan a evacuar, si tengo mi edificio de 7 pisos, evacúa el 5, 6 y 7 y el cuarto que está abajo, y el piso 1, 2 y 3 no es necesario que evacúen, ¿vale? Entonces ahí es donde empieza a actuar la Unidad Interna de Protección Civil a través de los brigadistas por piso que atienden el siniestro por incendio o por incendio incipiente que se está desatando en el piso 5. Bien, vamos ahora con la última etapa, que es la etapa de evaluación. La etapa de evaluación de este simulacro, ¿qué es lo que se va a evaluar? ¿Sí? Bueno, una de las primeras cosas que debemos de evaluar y que casi siempre le falla a la gente es el escenario del simulacro. Es decir, tenemos que poner simulacro de incendio, simulacro de evacuación, simulacro de primeros auxilios, simulacro de atención a emergencia por materiales peligrosos, y esta debería de incluir el domicilio completo, ¿sí? Que esta parte es muy importante y que mucha gente se la pasa, pero que es necesario para realizar o llevar a cabo nuestra evaluación. El segundo, el guión del simulacro. No pueden ustedes realizar un simulacro, señores, si no existe un guión previo. Es decir, hasta el simulacro sin previo aviso debe de tener un guión. Debemos de saber cuáles son los procedimientos sistemáticos de operación que vamos a seguir, aun si no hay un aviso previo, únicamente el conocimiento por parte de el responsable de la Unidad Interna de Protección Civil. Pero no pueden ustedes llevar a cabo ningún simulacro, señores, si no
contamos con un guión y con un escenario para nuestro simulacro. El 3, ¿qué tipo de simulacro vamos a hacer? Uno de gabinete, uno total, uno parcial, uno con previo aviso, uno sin previo aviso. Entonces todo esto debe de ir indicado y se evalúa, señores. Número de participantes, tanto población fija y flotante. Es por eso, señores, que toda la gente que tiene recepción muchas veces pasa por alto capacitar a los policías que brindan atención allí en sus instalaciones, integrarlos a la capacitación en materia de gestión de riesgo de desastre y protección civil de sus inmuebles. Y ellos son parte fundamental. ¿Por qué? Porque al momento en que se realiza el simulacro y que tenga que haber un desalojo, señores, ellos inmediatamente, la gente de recepción debe de hacer un conteo de cuántos visitantes están en ese momento, dentro de nuestro inmueble. ¿Y esto cómo se logra? Pues por medio de bitácoras, ¿no? Por medio de libros de registro, donde se indique a dónde va, a qué piso va, a qué horas entró, si ya salió. Ellos deben de estar allí con su librito, y ellos ahora sí que son como los capitanes, son los últimos en salir. ¿Sí? Para que una vez que salga, a ver, jefe, coordinador general, en el piso 5 tenemos 25 visitantes, en el piso cuartos, de acuerdo con esto, tenemos 3, en el piso 3 no hay visitantes, así como en el piso 2, y en el piso 1 estaban ingresando 10 visitantes. Entonces, ya con eso vamos nosotros a saber cuántos participantes tuvimos y cuántas personas tenemos que contar en el punto de reunión. Recursos utilizados, es decir, si fue operativo el simulacro, ¿qué fue lo que utilizamos? Si utilizamos, por ejemplo, equipo de primeros auxilios, si utilizamos, por ejemplo, un extintor, en el caso de que se haya simulado un incendio, todo ese tipo de recursos, y de esos recursos utilizados se tiene que hacer una lista para solicitar su reposición a la brevedad, señores. Nombre de los encargados de la coordinación del simulacro, es decir, aquellos que cargan con la responsabilidad de informar a la brigada de comunicaciones qué es lo que se le tiene que transmitir a los medios de comunicación si es que se encuentran cercanos a nuestras instalaciones, porque a lo mejor algún vecino que no vio que íbamos a realizar un simulacro llama a los medios, a los noticieros, para indicarles que estamos evacuando a la empresa y que a lo mejor hay una situación de emergencia, ¿no? Entonces, ellos son los encargados de la coordinación del simulacro. Número de brigadistas que participaron, sí, es porque a lo mejor tengo yo 30, 40 brigadistas y resulta que nada más participaron 20, ¿no? Duración del simulacro, esta parte también es fundamental. Les decía yo la vez pasada, un incendio incipiente tarda aproximadamente 4 minutos en convertirse en un incendio declarado, señores. Es decir, si ustedes hacen un simulacro de incendio, los pisos superiores, así como el inferior inmediato, deben de ser desalojados en menos de 4 minutos, señores. Los humos y los gases tienden a subir y por medio de un método de propagación del fuego se puede diseminar por todo el demás edificio, ¿no? Entonces, esta parte es sumamente importante. Y respecto a esto, fíjense que les recomiendo mucho ver la película de Marea de Fuego, una película de hace muchos años pero que fue o aborda situaciones muy reales. Se llama Marea de Fuego porque hay un tipo de incendio que se llama backdraft o incendio por flujo reverso, que es cuando tenemos mucho humo en una instalación pero que está cerrada, y nosotros creemos que ya al haber humo está extinguido el fuego, y no es cierto. Ustedes abren la puerta, el fuego, como un ser humano, chupa oxígeno, de hecho se escucha casi así, y posteriormente viene el incendio. ¿Y por qué les digo que vean esta película? Porque van a ver ustedes, ellos le llaman, el fuego está brincando.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el incendio, por un medio de propagación que ustedes van a ver en sus cursos de incendios, comienza a irse de un piso a otro. Entonces, por eso les digo yo que la duración del simulacro es muy importante, sobre todo hablando de simulacros de incendio. Detección de puntos de mejora, esto es innegable, siempre vamos a tener puntos de mejora, algo que no les haya gustado o que no estén contentos con cómo sucedió, háganlo patente a los coordinadores del simulacro para que esto se pueda mejorar. Recomendaciones para la actualización de los planes de emergencia y contingencia, que esta parte después de la ejecución del ejercicio es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa manera se corrigen las desviaciones y el siguiente simulacro vamos a evitar cometer esos errores. ¿Sí? Entonces, recomendaciones para la actualización de los planes de emergencia o de contingencia. Siguiendo con esta evaluación, si vinieron apoyos externos, número de patrulla, número de ambulancia, número del camión de bomberos, cuántos policías, cuántos bomberos, cuánta gente de protección civil, son las que llegaron a apoyarnos, aunque fuese un simulacro. Difusión del simulacro, es decir, llevamos a cabo una difusión, pusimos mantas para informar a los visitantes y a los vecinos de lo que íbamos a hacer, o nada más fue una información para el interior. Entonces, esta parte es muy importante, la difusión de los simulacros, sobre todo si son instituciones de gobierno, señores, se debe de llevar a cabo, incluso si es posible por medio ahora sí va la redundancia, por medio de los medios de comunicación, ¿sí? El 19 de septiembre se realizará a las 12 del día un simulacro en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia. Les pedimos por favor que participen si ustedes se encuentran en ese momento, y si son vecinos les pedimos por favor que estén atentos al ejercicio para que se den cuenta que en caso de una situación de emergencia tenemos personal en la Procuraduría que los puede auxiliar inclusive a ustedes si se suscita un evento de este tipo, ¿no? Entonces, todo esto debe decía un antiguo jefe, el huevo se debe de cacarear, ¿sí? Es decir, si estamos haciendo las cosas bien, pues vamos a informarle a la gente y de esa manera la hacemos partícipe y de esa manera el gobierno está quedando bien porque demuestra que tiene personal capacitado al momento de una situación de emergencia. Tipo de alarma utilizado, es decir, si utilizamos silbato, si utilizamos el sistema de alarma de un megáfono, si utilizamos el sistema de alerta sísmica, qué tipo de alarma fue la que nosotros utilizamos. El informe final del simulacro, que son dos. Uno es por parte de los evaluadores y otro es por parte de los brigadistas. El coordinador o el que él destine debe de hacer el informe final, que es una mezcla de los dos, ¿sí? Para así sacar un informe final que contenga tanto lo que vieron los evaluadores como lo que vivieron los brigadistas que dieron respuesta al evento que simulamos. Una reunión de evaluación que se recomienda que no sea al instante, sino que les vuelvo a repetir, también para que no se les diseminen y no les digan bajas a las 2 horas, porque luego ni bajan, ¿sí? Entonces llévenselos a una sala, invítenles un refresco, o a lo mejor mandan traer pizzas y les dan una pizzita, bueno, ahí tenganlos entretenidos por espacio de 1 hora más o menos, para que los ánimos se calmen y posteriormente llevar a cabo precisamente esta reunión donde todos van a tener voz para poder mejorar lo que sucedió. Y por último, esta parte que yo considero que es una de las más importantes, un reconocimiento a los brigadistas. Y, perdón, aquí me faltó también ponerle que un reconocimiento al personal. ¿Sí? Una vez que el personal empieza a reingresar después del simulacro, antes de que ingresen,
y después de que se termine el simulacro, hay que darles las gracias. Hay que darles las gracias por su participación. Hay que decirles que esta parte es muy importante, que no solamente se trata de salvar a la empresa, sino de salvar su vida. ¿Sí? Y que lo que lo que acaban de ejecutar en el inmueble lo pueden llevar a su casa para que sus seres queridos no estén expuestos al riesgo que puede representar una amenaza en su casa. ¿Sí? Y de esa manera pues, van a empezar ustedes a hacer conciencia. Y a los brigadistas un reconocimiento por su participación. De hecho hay empresas que lo van a hacer y se los entregan después. Un reconocimiento así en una cartulina, así bien bonito, de opalina, con la firma del director general de la institución. Y en reconocimiento al brigadista Juan Méndez por su participación en el simulacro que acabamos de llevar a cabo. Lo culminamos, a que siga participando porque de él dependen sus demás compañeros, ¿no? Esto es estimular al personal, señores. ¿Sí? Estimular al personal para que siga participando en las brigadas, que se sienta motivado, que sienta que su trabajo está siendo valorado por parte de la empresa. Es algo fundamental para que siempre tengan ustedes brigadistas en sus instalaciones. Bien, y por último, algunos otros tipos de evaluación, precisamente de nuestro simulacro. Aquí tenemos otros elementos que se van a calificar. ¿Sí? Definición del escenario, ya lo habíamos visto. Análisis de las condiciones del inmueble, es decir, los evaluadores se dan una vuelta antes del inmueble. Si vamos a realizar una evacuación, verifican que las salidas de emergencia no estén cerradas con llave ni mucho menos, que no haya obstáculos en las rutas de evacuación, que la señalización esté obstruida y esté bien a la vista. ¿Sí? Eso es lo que van a realizar ellos. Análisis de las características de la zona. ¿Sí? ¿Qué tipo de zona es? ¿Cuál peligro estamos expuestos? Todo ese tipo de cosas. Si realizamos un análisis de riesgos, determinación de la población del inmueble, identificación de riesgos, que ya vimos arriba el análisis, rutas de evacuación, salidas de emergencia, si están señalizadas, si cuentan con una luz por si se va la energía eléctrica, tiempo de desalojo, áreas de seguridad, que vuelvo a repetir, no existen las áreas de seguridad, son áreas o zonas de menor riesgo. ¿Sí? Si se cuenta con el equipamiento, la actuación del jefe de piso, la actuación de las brigadas, en fin, todo esto es lo que se va a evaluar, señores. Y dice, marque aquí la calificación correspondiente, ¿no? En base a esto, excelente, bueno, regular, malo y pésimo. Esta es la evaluación del simulacro, que nos invita a seguir la Coordinación Nacional de Protección Civil en los cursos que ellos dan. Este es un machote que ellos manejan. Bien, y ya por último aquí tienen ustedes la bibliografía que utilizamos en todo el curso. Esta es la bibliografía que ustedes utilizaron. Y que es necesario, si ustedes creen necesario más bien leerla totalmente o tenerla ahí en sus computadoras para cuando surja alguna duda, la pueden ustedes leer y la pueden utilizar para cualquier simulacro o ejercicio que vayan ustedes a realizar. Y bueno, señores, espero que con esta última clase haya quedado muy en claro. Primero, que simplemente son simulacros. Así es su nombre, simulacros. El apellido es dependiendo de lo que ustedes quieren hacer. Un simulacro de evacuación, un simulacro de incendio, un simulacro de fuga de materiales peligrosos, un simulacro de atención médica, ¿sí? Pero el término correcto son simulacros. Ya depende lo que ustedes vayan a realizar. Después, por la emergencia que vayan a simular, de acuerdo a su análisis de riesgos, de acuerdo a las necesidades que tengan, de acuerdo al objetivo que persigan, y que es una parte muy importante de desarrollar los simulacros, porque de hecho hay muchas empresas de seguros
qué les preguntan a ustedes cuántos simulacros hacen al año? Si tienen capacitación. ¿Por qué? Porque eso reduce la prima de seguro que se paga, porque la gente está capacitada, porque sabe cómo responder, porque tiene sistema de alarmas, porque tienen procedimientos sistemáticos de operación, porque cuentan con planes de emergencia, porque cuentan con planes de contingencia, pero no nada más es de que ustedes digan, no, tienen que presentarlos y tienen que estar validados a través de un simulacro. ¿Sí? Entonces, todo esto, señores, sirve en primer lugar para salvar la vida de las personas. Todos sabemos que las empresas deben de contar con un seguro de daños a terceros, es decir, si a un trabajador le ocurre algo, para eso está la póliza de seguros. Si a algún vecino por un incendio a lo mejor le ocurre algo en su casa, para eso está el seguro. Pero ¿para qué utilizar el seguro si podemos evitar que la situación se presente? ¿Sí? Llévense esto también a sus casas, que no dudo que ustedes lo hagan porque casi la mayoría pertenecen o tienen labores de protección civil, pero traten de convencer a sus familiares, a sus amigos, a sus allegados de la necesidad de tener, mucha gente dice una cultura de protección civil, no, simplemente que sigamos nosotros aprendiendo estas cuestiones de protección civil para que puedan ellos salvar sus vidas. Entonces, señores, con esto yo mi última clase de todo el técnico superior universitario. Les agradezco su atención. Espero de verdad que las materias que me tocó impartirles les hayan dejado con más dudas. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen más dudas van a tener necesidad de aprender, de buscar, de investigar, y con eso van ustedes a aprender más, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, ya saben, estamos ahí por el chat de WhatsApp. Yo quedo a su disposición. No soy su maestro, soy su amigo. Somos universitarios y bueno, vamos a seguir en esta aventura del técnico superior universitario en protección civil, que ya falta poco para que lo terminen y bueno, ya salgan ustedes como titulados con un grado académico de técnico superior universitario en protección civil por parte de la Universidad Internacional Mesoamericana. Por mi parte, muchísimas gracias. Un gusto haber estado con ustedes durante todos estos cuatrimestres y no les digo adiós, sino hasta luego. Muchas gracias, cuídense mucho y sigan estudiando, síganse preparando y nos vemos más adelante.